Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. La noticia del día, la noticia del mes, la noticia del año. En una impecable operación, los Estados Unidos pudieron liberar a los cautivos venezolanos que estaban en la Embajada de Argentina en Caracas. Les repetimos, fueron liberados los cautivos de la Embajada de Caracas. Y agregamos, en operación paralela y simultánea, fue liberada la madre de María Corina Machado. Todos los cautivos de la embajada, la madre de María Corina Machado, están a salvo. Queda notificado Maduro, ¿no? Queda notificado. De la forma en cómo ejecutaron la operación, doctor Fernando, de la que muy pocos detalles se conocen, de la misma forma pudiera ocurrir el gran milagro de rescatar a Venezuela de las garras de este criminal Nicolás Maduro, que se ha dicho de paso, se encuentra ahora mismo en Rusia. Aterrizó en las últimas horas en Rusia. Mientras se produce esta noticia, aún no ha habido pronunciamiento desde allí para conocer la reacción a esta extraordinaria noticia que da a conocer el secretario de Estado Marco Rubio en horas de la noche de ayer. El reportaje que le hizo Jefferson Beltrán y Claudia Gurizati, ¿no? Sí, señor, en NTN 24. El reportaje que le hicieron en NTN 24 a esos cautivos de Caracas queda valiendo no oro, un tesoro. Los liberados están en los Estados Unidos, libres. ¡Qué maravilla! Hablaremos con el profesor Eduardo Mackenzie. El profesor Eduardo Mackenzie. Libertad o muerte. Las amenazas de Gustavo Petro, ¿qué significan? También hablaremos con otro profesor muy cercano a esta casa, Román Ortiz. La guerra India-Pakistán. Y también esperaremos que nos dé unas palabras sobre lo que ocurrió en la Embajada Argentina. Los dos problemitas que tiene Colombia, ¿están en los titulares o nadie los recuerda? El problema con el Fondo Monetario Internacional y el problema de la certificación de Colombia en su lucha contra el narcotráfico. La carta de Leiva, muy larga, muy tediosa. Petro le contestó, pero lo central queda para que ustedes lo tengan en cuenta. Petro es un drogadicto que en los viajes se pierde y se va a sitios inconfesables, en posiciones inconfesables. Y ese es el presidente de Colombia. Ayer Gustavo Petro le contestó, doctor Fernando, a Álvaro Leiva, y lo hizo como solamente lo puede hacer una persona que se queda sin argumentos para poder responder ante los señalamientos. Ha tratado muy mal a quien fuera su mano derecha, a Álvaro Leiva, que fue además el primero en proponer una constituyente alrededor de la reelección de Gustavo Petro. El país no se puede olvidar de eso. Eso lo hizo Álvaro Leiva y hasta hace 12 meses, doctor Fernando, Colombia estaba hablando de una constituyente que proponía Álvaro Leiva y Eduardo Montealegre, que es hoy parte en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es que el país no puede olvidarse tan fácil de esas cosas, pero además, aquí están haciendo pasar por loco, por demente a Álvaro Leiva para poder quitarle la fuerza que tiene el escrito de Leiva, que cada quien verá si le cree cada coma y cada palabra que está escrita en la carta, cada quien verá. Lo cierto es que el tema de fondo, doctor Fernando, de si Gustavo Petro es dependiente o no de las drogas, es un tema que no se está debatiendo en el país. Ahora estamos hablando de si Leiva está idóneo o no para escribir la carta, y Petro dice que es un resentido y que le escribe esa carta por eso.
Y si es verdad o no es verdad que en los viajes internacionales Petro se pierde para andar con sus amigos drogadictos. Petro lo niega, pero hay que ver, doctor Fernando, lo que ocurrió en Alemania, que Álvaro Leiva lo narra en esa carta. Decirle en la cara a los alemanes que la caída del muro de Berlín contribuyó a que se acabara el movimiento social obrero en el mundo. Y fue tan grave el discurso de Petro, doctor Fernando, que las mismas autoridades alemanas le hicieron saber a Álvaro Leiva que estaban contrariados, que estaban molestos por las expresiones que tuvo Gustavo Petro sobre el tema del muro de Berlín. Es que de ese tamaño. O cuando se reunió con Xi Jinping y decidió no dirigirle la palabra. O cuando se perdió en Chile. O cuando se perdió en Brasil. Cuando se perdió en los Estados Unidos. Cuando se perdió en París. Es que cuando se perdió en Davos. Mire Cuando se perdió en Panamá. Cuando se perdió en Panamá y cuando, recuerde usted, llegó, ¿se acuerda? El 20 de julio, doctor Fernando, ese 20 de julio en que llegó Gustavo Petro en Guayavera a la parada militar y se inventaron, porque pues nunca se corroboró que eso fuera cierto, que le querían hacer un atentado. Entonces Petro salió y se inventó el cuento de que desde Dubái lo están persiguiendo. Ese es el presidente. Estamos en manos de dos drogadictos. Esa es la situación de Colombia. El presidente de la República y el ministro del Interior son un par de drogadictos. Y entonces los especialistas nos dicen qué es un drogadicto, cómo reacciona y qué capacidad tiene para manejar su propia realidad y su entorno. Cierre total de la autopista Medellín-Bogotá. No sé si ya la abrieron. Las lluvias. El secuestro del niño de 11 años. Por Dios, por Dios. ¿Habrá lugar a tanta miseria humana como el secuestro de esa criatura? No lo esperan en su casa. Lo esperamos todos los colombianos. Esto no puede seguir sucediendo. 2 soldados asesinados en Córdoba. A nuestro de cada día. Dicen que el profesor abusaba de niños de 2 y 3 años en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si eso llega a ser cierto, ahí sí superamos todas las posibilidades de miseria humana. El plan pistola no importa. Lo que importa es que Petro hable. Plan pistola. ¿Cuántos muertos van? 32 muertos, doctor Fernando, causados por el plan pistola. A ver, tengo que ver si actualizo cifras de estos 2 soldados asesinados en Córdoba para tenerles el dato preciso a los oyentes. Yo aquí tengo el récord y nombre, apellido y también el sitio donde se ha ocurrido el hecho contra nuestra fuerza pública. De acuerdo a nuestro reporte, el que trabajamos con Fundación Escuela Libertad, tenemos 34 miembros de la fuerza pública asesinados en 21 días, 16 policías y 18 soldados asesinados en el plan pistola. Qué horror. Qué horror. El presidente Álvaro Uribe Vélez habla de las interceptaciones de las que ha sido víctima. Eso fue una patraña ridícula y asombrosa. El trato que se le dio al presidente, el que iban a interceptar el teléfono de no sé quién, y por casualidad cayó el de Álvaro Uribe. De un representante de la Cámara por el departamento de Chocó, de Nilton Córdoba. ¿Cómo les parece? Terminaron interceptando el teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez de manera ilegal y aún siendo ilegal, doctor Fernando, existiendo tanta claridad en el debido proceso, en la constitución política y en la ley, decidieron que esa sí era información importante y lo siguieron interceptando. Y con base en eso, en esa ilegalidad, es que formulan las acusaciones contra el presidente Uribe. Pero además se ha dicho de paso, doctor Fernando, en todo este proceso contra el expresidente Uribe, no ha habido una sola grabación donde el expresidente sugiera, pida o exija que haya compra de testigos para poderlo beneficiar a él. Es increíble el proceso kafkiano, como alguna vez lo llamamos. Petro, contra la administración de puertos y aeropuertos en Colombia.
¿Cómo serán las cosas de grave las que pasan en Colombia? Esta pasa desapercibida. Los aeropuertos y los puertos son nidos de ratas para el presidente Gustavo Petro. Y entonces lo acaba de descubrir y entonces va a cambiar toda la administración de los puertos y los aeropuertos de Colombia. ¿Se dan ustedes cuenta? Pero, doctor Fernando, escuche usted lo que dice la ministra de Transporte de Colombia, que lo deja uno, pues uno no puede esperar mucho de los ministros de Gustavo Petro y de Petro, eso está clarísimo, ¿sí? Eso está obvio. Pero de que esta señora ministra de Transporte diga que tenemos que volver a las épocas aquellas en las que el Estado manejaba toda la infraestructura vial y energética del país es una salvajada. Este país, si no fuera por los privados, doctor Fernando, que han construido carreteras, que han construido viaductos, pues no sería viable. Y esto lo que está pretendiendo Petro y su ministra es acabar con toda figura de concesión, porque según ellos el Estado lo puede manejar mejor. Primero, ¿con qué plata? Y segundo, ¿con qué capacidad? Y eso es lo que están planeando. Planeando, doctor Fernando, en momentos críticos para los colombianos, ¿sabe? Revisemos ahora las cifras de Ecopetrol. La caída de Ecopetrol. Y le cuento al oído una noticia que no resulta buena para el país. No solamente están desecando a la iguana de Ecopetrol, ya casi parece una lagartija, sino, doctor Fernando, que tenemos un petróleo que amanece a $59 el barril. Y Petro y su gobierno tenían calculado que el precio promedio llegaría a los 70 durante todo el año. ¿Qué va a pasar con las finanzas de Colombia si el precio del petróleo se mantiene a estos niveles? Bueno, en todo caso, la gasolina es mucho más costosa aquí en los Estados Unidos. Como somos ricos, cuando vamos a las bombas de gasolina tenemos que pagar más de lo que pagan en los Estados Unidos. Y alista el bolsillo, porque si este gobierno no se pone serio, vamos a terminar pagando 19% de IVA por cada galón de gasolina. Esto es demasiado grave. Yo no sé si... Es que el problema del presidente, doctor Fernando, de estar en esa nebulosa en la que vive. El Consejo Nacional Electoral notifica a Roa, el presidente de Ecopetrol, por los extravíos en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y en la arena internacional, insistimos en la gran noticia, la noticia del año en el mundo. Liberados los presos que tenía Maduro en la embajada de Argentina en Venezuela, en Caracas. Empieza el cónclave en la Capilla Sixtina. Los Estados Unidos le retira fondos federales a Harvard. Guerra India-Pakistán. Hablaremos con el profesor Romero Ortiz. Son dos potencias nucleares, ¿no? No es un chiste. Sí, sí, sí. Deportan de Estados Unidos a un veterano de guerra, condecorado por su valor en la guerra que libró los Estados Unidos en alguna parte. En todo caso, es un condecorado de guerra. Los jueces de Estados Unidos frenan deportaciones con ley de enemigos extranjeros. Pagarán $1,000 a cada auto deportado. Le darán su tiquete en avión y le encimarán $1,000. Pero parece que no hay mucho entusiasmo por aceptar esa oferta del presidente Trump. Ataques a Moscú con drones antes del desfile militar. Mañana 8 es el gran desfile militar de la victoria de Rusia. Y por eso Putin había declarado 3 días de paz en la guerra con Ucrania. Allá se encuentra Nicolás Maduro, doctor Fernando, celebrando precisamente el aniversario al lado de su esposa y llegó en las últimas horas en medio de esta noticia que nos entrega los Estados Unidos, fantástica. Vamos a ver si en minutos se expresa sobre lo que fue esa operación. Hegseth ordena al Pentágono reducir el número de generales en un 20%.
Milei, presidente de Argentina. ¿Cómo ser leal a Estados Unidos sin enfurecer a China? Ataques israelíes a la capital de Yemen, Sanaa. Respuesta al ataque de los hutíes a Tel Aviv. Los latinos en los Estados Unidos, allá, están gastando menos por las deportaciones. Ronald Reagan, para muchos el más grande presidente de los Estados Unidos en muchísimo tiempo, o en toda su historia, regularizó a 3 millones de migrantes con un excelente resultado económico. Israel aprueba plan para capturar Gaza. Y qué tristeza, encontraron muertos los 13 mineros peruanos que se encontraban perdidos en su mina, en sus socavones. De esto se habla en el mundo, de esto se habla en Colombia, de esto hablaremos con ustedes en la próxima hora, queridos amigos y dueños de la hora de la verdad. Avanzamos, vamos con la nota editorial. Recuerden dejar su like a esta emisión. Aquí abajito está el botón. Y suscríbanse a la hora de la verdad. Estamos al aire, estamos contándoles a ustedes lo que pasa en Colombia y el mundo. Ya regresamos con la nota editorial del doctor Fernando Londoño.